me tocó el tema de funciones algebraicas y les voy a decir qué es el concepto. Una función algebraica es una que satisface una ecuación polinómica cuyos coeficientes son a su vez polinomios. Por ejemplo, donde dos coeficientes ax son funciones polinómicas de una x, una función que no es algebraica es denominada función trascendente. Y aquí les voy a explicar cómo se resuelve el problema. Dice, si fx es igual a x2 más 6x menos 2 y queremos obtener estas tres fórmulas que nos dan aquí, que es a, b y c, es f es menos 1, b es fx más 2 y c es f3 menos f menos 1 entre f2. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver sustituyendo estas fórmulas que nos dan a, b, c. Entonces aquí vamos a empezar a sustituir el a. Dice f es menos 1 igual a menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1 menos 2. ¿Por qué es menos 1? Porque si sustituimos la f menos 1, la cambiamos, en vez de f fx le pusimos f menos 1, entonces quedaría así: 1 al cuadrado pues es 1, 6 por 1, 6 por menos 1 es menos 6, y solamente se bajaría el menos 2, y entonces resolvemos el problema y quedaría de esta forma: 1 menos 6 pues es menos 5, menos 2 sería menos 7. Entonces ya sacamos el primero, que sería la a, sería menos 7. Entonces vamos con el segundo. Para sacar el segundo, que es fx más 2, sería fx más 2 más 6x más 2 menos 2. Entonces aquí tendremos que resolver esto usando una función binomia, que sería así. Primero vamos a sacar x más 2 al cuadrado, que sería x por x sería x al cuadrado, x por 2 serían 2x. Entonces seguimos con el 2 por x, otra vez 2x, 2 por 2 serían 4. Entonces nos queda esto, y solamente tendríamos que juntar x con números y x más los números. Entonces pues nomás tenemos una x, que sería x cuadrada, más 4x más 4 que nos quedaron. Entonces ya tendríamos el binomio de x más 2 al cuadrado. Bajamos el 6, ponemos esto que nos quedó del binomio, lo ponemos y le ponemos más 6x, porque también vamos a usar el binomio aquí con lo que sigue, que sería 6 por x, 6x, más 6 por 2 serían 12, y aquí nada más se bajaría el 2, y así nos quedaría. Y volveríamos a hacer lo que hicimos con el binomio al cuadrado, que sería nada más juntamos las x solas, los números con las x y los números, que sería x al cuadrado más 10x más 14, que eso sería lo que nos quedaría. Entonces para sacar el tercero, que sería la c, que es f3 menos f por menos 1 entre f2, sería lo sustituiríamos por el f3, por el 3, que sería f3 es igual a 3 al cuadrado más 6
por 3 menos 2, que quedaría 3 al cuadrado sería 9, más 6 por 3 serían 18, menos 2 que tenemos, se bajaría y resolvemos el problema, sería igual a 25. Entonces aquí sustituiríamos otra vez la x por el f2 y nos quedaría 2 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2, 2 por 2 son 4, más 6 por 2, 12, menos el 2 que teníamos, se resuelve el problema y sería 14. Entonces aquí ya tenemos sustituida lo que teníamos que buscar, que obtener, el A, B y C. Nada más hay que finalizarla con la operación que tenemos aquí, F3 menos F por menos 1 entre F2, que el F3 sería nuestro 25 y el F sería menos 7 por 1 entre F2, y aquí lo tenemos, F3 menos F por 1, que pues sería igual, sería 7 menos 7 entre 14, que sería nuestro F2. Lo resolvemos y pues aquí signos iguales pues dan positivos. Entonces 25 más 7 es igual a 32, el 14 se pasa, serían 32 entre 14 y ya finalizaríamos nuestro problema.